Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de 15 datos curiosos y fascinantes acerca de nuestro maravilloso cerebro. Debido a los avances en la neurociencia y al uso de nuevas tecnologías como la resonancia magnética funcional, hemos aprendido mucho acerca de nuestro cerebro. Aunque seguimos avanzando en el conocimiento del cerebro humano, todavía queda un sinfín de conocimiento por descubrir detrás del velo del misterio. El cerebro no siente dolor. El cerebro es la herramienta que utilizamos para detectar el dolor. Cada vez que un receptor de dolor de cualquier parte del cuerpo se activa, ya sea porque sufriste un golpe o una herida, un impulso viaja por tu médula espinal hasta el cerebro. Entonces tu cerebro envía una señal de dolor. Sin embargo, el cerebro por sí mismo no tiene receptores de dolor. Y te preguntarás, pero ¿me duele si me doy un golpe? ¿Y si me hacen una cirugía? La anestesia que se utiliza para ejecutar una cirugía al cerebro es para evitar que sientas dolor en el cuero cabelludo, las membranas que recubren el cráneo y que protegen al cerebro mismo. Representa el 2% del peso corporal, pero usa el 20% de la energía. La alta actividad metabólica del cerebro hace que consuma mucha energía. El tejido cerebral es altamente dinámico en términos de actividad eléctrica y demanda de energía. El cerebro es el órgano que consume más energía. Usa grandes cantidades de energía metabólica para el proceso de la información, basado únicamente en la participación de dos sustancias, la glucosa y el oxígeno. El cerebro es 73% agua y deshidratarte te hace más torpe. No importa si la deshidratación es moderada o intermedia, igual va a afectar negativamente en tu desempeño. Deshidratarte tan solo un 2% hará que te sea sumamente difícil cumplir con tareas que requieren atención, habilidades psicomotoras y de memoria a corto plazo. Una razón más para llevar contigo una botella de agua todo el tiempo. Es el órgano más graso del cuerpo. Tu cerebro pesa aproximadamente 1,5 kg, pero si le retiras todo el agua, cerca del 60% de su peso en seco es grasa. Para mantener la habilidad de desempeño de este órgano es importante consumir grasas, pero no de cualquier tipo, específicamente ácidos grasos del tipo omega 3. Te recomendamos optar por las nueces y el salmón. Un cerebro tiene un promedio de 86.000 millones de células cerebrales. La cantidad exacta de neuronas que tiene un cerebro es muy difícil de saber con certeza, pero el cálculo más modesto de todos indica que al menos contiene 86.000 millones. En un trozo de cerebro del tamaño de un grano de arena hay 100.000 neuronas y ocurre 1 millón de sinapsis para comunicarse unas con otras. Hay más de 10.000 tipos específicos de neuronas. Estas pequeñas células cerebrales están todo el tiempo enviando y recibiendo información entre ellas y ayudándonos a procesar el mundo. No todas las neuronas son iguales, porque para procesar distintos tipos de información se requieren distintos tipos de neuronas. El asombroso cerebro de Albert Einstein. Contrario a la creencia popular, el cerebro de este genio no era más grande. En realidad, pesaba un 10% menos que un cerebro normal. Eso sí, la densidad de neuronas en su pequeño cerebro era mayor que la de cualquier cerebro normal. Era un cerebro con más pliegues de lo habitual y ciertas regiones de materia gris más desarrolladas que otros individuos. El cerebro no hace múltiples tareas a la vez. Intentar ejecutar varias tareas a la vez te hace menos productivo, porque tu capacidad de atención, aprendizaje, desempeño y memoria a corto plazo cae estrepitosamente. Lo que sucede es que tu cerebro, en lugar de hacer varias cosas a la vez,
Está saltando de una tarea a otra, como cuando se juega al ping-pong, pero no las ejecuta a la vez. Hacer dieta vuelve a tu cerebro un caníbal. Un estudio hizo importantes hallazgos acerca de cómo las células cerebrales se alimentan de pequeños trozos de sí mismas cuando no comes lo suficiente. Es por eso que hacer dieta es tan difícil. Bajar de peso no representa matarse de hambre, sino comer saludable, asegurándote de consumir los nutrientes necesarios para que tu cerebro no se coma a sí mismo. Utilizamos todo el cerebro, no solo el 10%. Los escáneres cerebrales demuestran que utilizamos todo el cerebro casi todo el tiempo, aun cuando estamos dormidos. Algunas partes incluso se especializan en ciertas tareas específicas. El alcohol no mata las neuronas, pero sí las incapacita. Beber alcohol ha sido tachada como una actividad que mata las neuronas, pero esto no sucede en realidad. Eso no significa que el alcohol no sea dañino, porque lo que sí hace es dañar el tejido conectivo de las neuronas. En otras palabras, aunque sigan vivas, ya no pueden funcionar. La diferencia no es mucha al final. Mejor mantén limitado el consumo de alcohol. Tu cerebro te engaña cuando intentas recordar. Los recuerdos no son una fuente confiable de información precisa. Tu cerebro los va a modificar basándose en emociones, motivaciones, marcadores somáticos, contexto y frecuencia de ocurrencia de la experiencia. El cerebro toma el control sin avisarte. Cerca del 95% de tus decisiones las toma de forma subconsciente. Tu cerebro funciona de tal forma y con tanta eficiencia que ni te enteras de lo que está pasando. Los teléfonos inteligentes están matando tu cerebro. Más de 140 proteínas distintas en el cerebro se ven afectadas negativamente por la exposición a frecuencias electromagnéticas, tales como las que emiten los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. El cerebro no es sólido. En realidad, el cerebro tiene una consistencia parecida a la de un tofu suave o una gelatina. Es bastante frágil. Aún así, se las arregla para mantener su multitud de arrugas, porque esto le da mayor área de superficie en un espacio pequeño. ¿Conocías todas estas curiosidades? Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.